Bienvenidos sean ustedes, estudiantes de nuevo ingreso al Instituto de Química, al curso introductorio El manejo de sustancias y residuos peligrosos. Mi nombre es Maricruz López y les hablaré del manejo de las sustancias químicas que van a utilizar en sus experimentos y de los residuos que van a generar, por lo cual les diré cómo realizar el etiquetado, envasado y el almacenamiento de los residuos químicos. Pero antes, debemos preguntarnos qué es un material peligroso y qué es un residuo peligroso. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, un material peligroso lo define como todo aquel elemento, sustancia, compuesto, residuo o mezcla de ellos que independientemente de su estado físico represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. ¿Y qué es un residuo peligroso? Esta misma ley lo define de forma muy similar que material peligroso, por sus características CRETIF de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos. Pero además, un residuo también es todo aquel envase, recipiente, embalaje o incluso suelo que haya sido contaminado o que haya estado en contacto con el residuo. Antes de empezar a trabajar en sus proyectos de investigación, ustedes deberán hacer una revisión bibliográfica exhaustiva y en esa revisión ustedes deberán revisar la hoja de datos de seguridad de la sustancia o sustancias químicas con las cuales van a realizar sus experimentos. Por ejemplo, si van a usar hidruro de sodio, que tiene la característica de reaccionar violentamente con el agua, entonces sabrán que deberán tener la precaución de que todo el material con el que van a trabajar esté bien limpio y sobre todo seco, para evitar le suceda un incidente. Por esta razón es importante que conozcan las propiedades físicas y químicas de las sustancias que van a manipular. Y esto lo podrán encontrar en la hoja de datos de seguridad. Además, les ayudará a seleccionar el recipiente más adecuado donde podrán colocar su residuo generado. Como parte del manejo adecuado de las sustancias químicas y residuos peligrosos, les recomiendo revisar que en su laboratorio cuenten con los sistemas de emergencia, tales como los números de teléfonos, así como polvo químico para derrames, extintor y su botiquín. Sin embargo, esta parte se las van a explicar con mucho mayor detalle en la sección de seguridad. Continuando con los residuos que van a generar cuando los experimentos inicien y entonces tengan crudos de reacción química, mezclas de disolventes provenientes de la purificación de los productos de interés y todo esto serán residuos. Como ustedes conocen las propiedades de las sustancias con las cuales trabajarán porque revisaron previamente la literatura apropiada, las hojas o fichas de datos de seguridad, esto les ayudará a seleccionar fácilmente el recipiente donde van a depositar su residuo y por tanto podrán identificarlo con el nombre y para esto utilizarán la etiqueta institucional que encontrarán en la página del Instituto de Química, la cual deberán llenar con el nombre completo del residuo generado con todas sus letras, evitando hacer uso de abreviaturas, claves o fórmulas químicas. También podrán hacer uso de recipientes vacíos de reactivos u otros residuos, pero deberán lavar muy bien el recipiente para prevenir que ocurra alguna reacción inesperada y por tanto un riesgo de incidente. Como pueden ver en esta imagen, se encuentran los frascos que utilizan comúnmente para depositar su residuo. Los datos que deberán registrar en la etiqueta son la fecha de envío a la unidad de manejo de residuos peligrosos, el laboratorio generador, el número telefónico de la extensión del laboratorio, el investigador responsable, el nombre del estudiante que generó el residuo,
Y lo más importante, como pueden observar en este ejemplo, sales de cromo en solución, con todas sus letras, evitando hacer uso de abreviaturas, fórmulas o claves. La etiqueta anterior la podrán encontrar en la página oficial del Instituto de Química. En esta se irán a la sección Organización, donde se desplegará una lista y ahí verán Secretaría Técnica. Una vez en Secretaría Técnica se irán a la sección Servicios. En esta se encuentra la Unidad de Manejo de Residuos Peligrosos. Y una vez que se encuentran en esta página, se van al final de la misma, donde podrán ver el botón Etiqueta de Residuos Peligrosos. Lo presionarán y se desplegará una página en Word que es perfectamente editable, de acuerdo a las necesidades y al tamaño de su recipiente donde van a colocar su residuo. En la mayoría de los laboratorios encontrarán al menos 2 recipientes como este que se muestra en la imagen. Este tipo de recipiente es usado de forma común para depositar las mezclas de disolventes halogenadas o no halogenadas, o los disolventes orgánicos tales como hexano, acetato de etilo. Sin embargo, en algunos laboratorios habrá más de 2 recipientes porque tienen la buena práctica de separar las mezclas con disoluciones acuosas, acetona de lavado de material, o algunos otros también separan los disolventes aromáticos como benceno, gileno o tolueno. Además de las mezclas de disolventes que se generan en grandes cantidades, también van a encontrar otros residuos que se generan comúnmente, tal como los residuos ácidos o básicos, o los sólidos de sales orgánicas o inorgánicas, o los de celita, tonsil o algodón, que usan para sus columnas donde purifican los productos químicos de interés para sus proyectos de investigación. También es posible encontrar un recipiente donde colocan el vidrio roto de algún material, así como los frascos vacíos, que tal cual les hablé al inicio de la presentación, todos los recipientes vacíos que estuvieron en contacto con una sustancia o residuo peligroso es un residuo, por lo cual deberán evitar colocarlo en la basura. Otro tipo de residuos, que también son llamados residuos industriales, son los viales, cubrebocas, guantes, frascos ámbar, microtubos, Eppendorf, tubos Falcon, jeringas, agujas o punzocortantes. También son residuos peligrosos. Los viales que observan en la imagen son un ejemplo de los que se usan para sus muestras para llevar algún servicio analítico como resonancia magnética, cromatografía o rayos X. Aunque solo estén impregnados, también son residuos peligrosos que deberán llevar a la unidad de manejo de residuos. Los microtubos Eppendorf o tubos Falcon, siempre y cuando estén vacíos y no hayan estado en contacto con residuos biológico-infecciosos. Otro tipo de residuos, también llamados de manejo especial, como lámparas, baterías, cartuchos de impresora, cables u otros electrónicos. Estos también deberán llevarse a la unidad de manejo de residuos. Y aprovecho para mencionarles que como buenas prácticas de laboratorio no deberán llenar los recipientes de los residuos más allá del 80% de su capacidad del recipiente, para evitar que se derrame líquido cuando trasladan el recipiente de su laboratorio a la unidad de manejo de residuos peligrosos. Con esto disminuimos el riesgo de que ocurra un incidente. Los recipientes deberán estar en buenas condiciones, no rotos y con la tapa adecuada. Además, eviten hacer uso de recipientes de alimentos como envases de jugo, agua o refrescos. Y como pueden ver en esta imagen, eviten colocar sus alimentos dentro del material de laboratorio que utilizan para hacer experimentos. En la mayoría de los laboratorios ya cuentan con un lugar específico para colocar sus residuos. Estos residuos permanecerán ahí por un máximo de 3 meses o cuando el recipiente se llene al 80% de su capacidad, lo que ocurra primero. Aunque la mayoría de las veces el recipiente se llena a veces antes de un mes y en ocasiones antes de una semana. Esto sucede con las mezclas de los disolventes. Es importante que abran el recipiente solo cuando vayan a colocar el residuo,
Una vez que depositaron el residuo, volvemos a colocar la tapa correctamente. Para el caso específico de residuos explosivos, como los ejemplos que pueden leer aquí, peróxidos, percloratos, nitratos y metales alcalinos como sodio o potasio, para estos últimos hago especial énfasis, ya que el sodio o potasio son utilizados comúnmente para secar sus disolventes. Muchas veces el residuo de su disolvente quedan pequeñas partículas de sodio que aún están activas. Es importante que se aseguren que estas partículas ya han sido desactivadas, porque ha ocurrido que al colocar el residuo del disolvente a su recipiente de mezclas, o a veces directo a la tarja, se les ha incendiado. Por lo cual es importante que cercioren que el residuo de partículas pequeñas han sido desactivadas. Para el caso de los organolitiados, como les pongo en el ejemplo, butilitio, tal vez metilitio o terbutilitio, también deben ser desactivados en el laboratorio generador y entregar en la unidad de manejo de residuos peligrosos el frasco vacío y abierto para confirmar que ya fue desactivado el residuo de butilitio. Todos los residuos que ya fueron etiquetados y envasados en un recipiente adecuado y con su tapa bien cerrada serán llevados a la unidad de manejo de residuos peligrosos que les muestro en la imagen. En el Instituto de Química, la mayor generación es de residuos de sustancias químicas. Sin embargo, también se generan residuos biológicos en menor proporción. En algunos laboratorios, como ejemplo, pruebas biológicas, productos naturales o química de biomacromoléculas, también generan residuos biológicos. Todos estos residuos deberán quedarse en los laboratorios generadores. Me comunicarán cuando los tengan y programaré una recolección con la empresa autorizada que se encarga de este tipo de residuos. Todos los residuos biológicos, como por ejemplo cultivos celulares, cepas microbiológicas, material genético, son considerados no anatómicos y deben colocarse en la bolsa roja que muestro en la imagen. Todos los punzocortantes, como agujas, lancetas, bisturí, deberán colocarse en la caja roja. Los animales de experimentación y restos orgánicos son residuos biológicos. También deberán colocarse en bolsas amarillas y deberán conservarse en el laboratorio generador y serán recolectadas en fechas programadas previo aviso a una servidora de que tienen este tipo de residuos. Es importante saber que la entrega de cualquier sustancia contenida en un recipiente no apropiado o con una etiqueta que no tenga el nombre de la sustancia no serán aceptadas. El horario de atención para la recepción de los residuos es de 10 a 13 horas los días martes, miércoles y viernes. Para finalizar, quiero hacerles saber que de acuerdo con la normativa vigente, el generador de la sustancia o residuo peligroso es el responsable del residuo. Por su atención, gracias.